Un buen pectoral se rellena desde arriba. Digan lo que digan, porque si no parece que tienes más tetas que pectoral. Y para ello debes entrenar el pectoral superior, que no todo el mundo lo hace bien. Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel López, más conocido en redes sociales como Goril Ángel. Soy divulgador, profesor en Fit Generation y preparador de culturismo de competición, por lo que te voy a enseñar hoy los mejores ejercicios para desarrollar el pectoral superior y que llenes las camisetas de una vez por todas. Como ya hicimos un vídeo donde te expliqué cómo desarrollar el pectoral completo y vimos su anatomía y sus funciones, no vamos a entrar en detalle, pero te dejo el vídeo en la descripción para que lo puedas ver antes de ver este vídeo y entiendas el porqué de cada ejercicio y el porqué de su selección. Hablamos del pectoral superior como si fuese un músculo aparte, pero es simplemente una porción del pectoral mayor, que está dividido en 3 porciones, según la dirección de sus fibras. Cuando hablamos del pectoral superior nos referimos al haz clavicular, que aunque tiene una dirección diferente de sus fibras, se inserta junto a las otras porciones en la corredera bicipital del húmero. Por alguna razón, desde el punto de vista estético, se suele considerar una parte muy importante de este haz clavicular, pero solo constituye el 20% de las fibras del pectoral mayor. El 80% restante lo forman las fibras del pectoral medio e inferior. En relación con las funciones fundamentales del pectoral, realizan muchas funciones alrededor del hombro, pero se ayudan de diferentes músculos, como el deltoides anterior, el serrato anterior y el tríceps braquial. El haz clavicular se encarga sobre todo de la flexión del hombro, por lo que trabajar los diferentes ejercicios de press en diferentes grados de flexión del hombro es lo que va a determinar el énfasis en una u otra porción, y eso se ha observado en la literatura científica. Por ello se recomienda ajustar bien la inclinación del banco para hacer empujes junto con flexión del hombro en diferentes grados. El haz clavicular ha demostrado tener una mayor activación cuando se realizan los ejercicios de press de banca en una inclinación aproximadamente de 30 grados y con mancuernas se ha visto una mejor activación. Recuerda que la forma de tu caja torácica o del esternón van a determinar la inclinación del banco. También lo va a determinar el arco lumbar que hagas, porque esto va a colocar la caja torácica en una posición u otra. Todo ello viene determinado en gran medida por la genética y la relación con tus segmentos corporales. Por lo tanto, la experiencia nos viene a indicar que una inclinación del banco entre 30 y 60 grados suele ser la mejor recomendación para trabajar la porción superior del pectoral, es decir, el haz clavicular. No una inclinación fija de 30 grados, porque como has visto, depende de muchos factores. Además, debes buscar no abrir en exceso los codos. Más o menos unos 45 grados entre tu costado y tus codos suele ser la angulación ideal, que te permite un movimiento muy cómodo. Pero como todo, adáptalo a cómo te encuentres tú más cómodo a la hora de ejercer fuerza. Si necesitas abrir un poco más, hazlo, no pasa nada. Si quieres mejorar la porción superior del pectoral, empieza siempre la sesión de trabajo con un ejercicio específico para esta porción. No tiene por qué ser un press, pero es una opción muy interesante. Y ahora te voy a dar varias propuestas de cómo puedes empezar tu sesión de empujes, tu sesión de pectoral, como lo tengas dividido, de una forma muy eficiente para darle un trabajo muy bueno a esta porción. Primera opción, puedes empezar con un press inclinado, que es la opción más básica y es eficaz, pero es lo más simple y funciona. También puedes empezar la sesión con un ejercicio más analítico para esa porción, como pueden ser unos cruces ascendentes o unas aperturas en banco inclinado, y luego trabajar tu ejercicio de press. Este ejercicio anterior va a servir como activación de esa porción para que se reclute de manera más efectiva en los trabajos de press. Si tu opción también es ganar fuerza en estos ejercicios, prioriza el trabajo de press en tus sesiones, es decir, empieza siempre con ese trabajo, ya sea inclinado o plano. Pero si buscas mejorar la porción superior del pectoral y ganar fuerza a la vez, empieza siempre por un press inclinado. Como ves, no hay una única manera de trabajar en la porción superior del pectoral. Se puede hacer de multitud de formas y va a depender de tus objetivos, tus necesidades y cómo programes tu entrenamiento. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los mejores ejercicios para el haz clavicular de pectoral. Pero antes de ello, si te gusta todo lo relacionado con el mundo del entrenamiento y la nutrición, suscríbete a nuestro canal porque subimos vídeos todos los días. Comenzamos con el primer ejercicio, press inclinado. Como he explicado antes, la inclinación ideal del banco se encuentra entre 30 y 60 grados. Va a depender de los factores que he comentado y de tus objetivos a la hora de programar el entrenamiento. Tenemos diferentes opciones respecto a la resistencia. Podemos hacer un press de banca libre, barra, podemos hacerlo con mancuernas, en máquina de palancas, en máquina Smith o multipower, o también podemos hacer un press con poleas. Tenemos multitud de opciones y vamos a ver por qué cada una de ellas puede ser más o menos interesante. Peso libre con barra es una opción muy interesante para principiantes que buscan aprender el patrón de movimiento y a la vez trabajar la estabilidad del hombro durante ese movimiento. Pero conforme
vamos avanzando, también vamos a aumentar la carga que vamos a emplear. Y esto puede comprometer nuestras estructuras pasivas sin ofrecernos una ventaja superior respecto al estímulo que nos produce, por lo que deja de ser tan interesante una vez vayamos avanzando en nuestro entrenamiento. Peso libre con mancuernas. Se dice que esta opción nos permite un amplio rango de movimiento y esto en muchos casos va a ser verdad, pero en otros no lo va a ser, y te voy a explicar por qué. En las personas que no puede ser interesante es porque suelen sufrir síndrome cruzado anterior, que es una patología muy extendida en nuestra sociedad por los trabajos sedentarios que tenemos. ¿Qué es esta patología? Pues un adelantamiento de los hombros que produce también un acortamiento del pectoral. Y esto, al realizar el press de banca con mancuernas con un recorrido muy amplio, va a hacer que perdamos la estabilidad en el hombro. Esto va a provocar que se genere un movimiento de los hombros, generando antepulsión y rotación interna, comprometiendo así las estructuras pasivas. También, estabilizar la articulación con las mancuernas es más complejo que con una barra, por lo que puede no ser una opción muy interesante en muchos casos. Y debes saber programarla con sus pros y sus contras. La máquina Smith o Multipower es una grandísima opción, sobre todo cuando ya vamos siendo sujetos avanzados y utilizamos cargas bastante elevadas. Nos quitamos cierto componente de estabilización que nos permite aplicar un mayor estímulo y un trabajo más focalizado en el haz clavicular del pectoral. Al quitar las demandas de estabilización, lo convierte en una opción mucho más segura cuando se utilizan cargas elevadas. Tampoco es que sea una opción mala en principiantes, pero en principiantes lo más interesante es aprender el patrón de movimiento, ser capaces de estabilizar la articulación del hombro, y por ello no debería ser la opción principal en este tipo de sujetos. Se puede utilizar como complemento, pero trabajar el peso libre es más interesante en sujetos principiantes y la máquina Smith en sujetos avanzados. Máquina de palancas, es decir, la que mete los discos. La mayoría de ejercicios con peso libre tienen un perfil de resistencia descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuesta mucho más trabajo cuando el músculo se encuentra en elongación y conforme se va acortando, se va facilitando el trabajo, porque también disminuyen las demandas del propio ejercicio. Esta es una opción muy interesante para trabajar como opción principal si eres un sujeto avanzado o como complemento a un press inclinado en Multipower. Personalmente, yo utilizaría esta opción como complemento. ¿Por qué? Porque trabajamos un ejercicio con un perfil de resistencia en estiramiento, como puede ser un press inclinado con barra, y trabajamos esta máquina de palancas con un perfil de resistencia ascendente, es decir, que nos cuesta más en la parte de máxima contracción y no de estiramiento. Ahora vamos con el press ascendente en poleas. Este ejercicio es una opción muy interesante para complementar con el resto de ejercicios para el trabajo del pectoral, que como ya he dicho, suelen trabajar más en la fase de estiramiento. Para realizarlo bien, debes colocarte un poco delante de un puente de poleas. Si lo haces de pie, sería oportuno que la polea se situase a la altura de la rodilla, de tal manera que el cable forme un ángulo de 30 a 45 grados con tu pecho. Si no puedes modificar la altura de la polea, hazlo desde una polea baja, pero en este caso túmbate en un banco inclinado unos 30-60 grados, dependiendo de la altura del banco y de la anchura del puente de poleas, obviamente, cada gimnasio es diferente. En cualquiera de los casos el movimiento tiene que ser diagonal hacia arriba, no realizando el gesto de abrazo con unos cruces. En un press se empuja, no se abraza, es decir, no busques cerrar el brazo, sino empujar la polea. ¿Qué rango de repeticiones y peso debemos utilizar en los presses inclinados? Como ya sabéis, la hipertrofia la podemos conseguir en un rango de 6 a 20 repeticiones y siempre que nos quedemos a 0, 1, 2 o 3 repeticiones del fallo. Pero en el caso de los presses, como se ayudan de diferentes grupos musculares, es decir, no solo trabaja el pectoral, podemos reducir las repeticiones de 6 a 12 y trabajar con una carga un poco más pesada. A lo mejor en los ejercicios con polea puedes utilizar un rango de repeticiones más alto porque puedes exprimir mucho mejor el estímulo con 12-15. Ahora vamos con los cruces y aperturas. Como ya he explicado, el pectoral se encarga de la flexión del hombro, pero también se encarga de la abducción. No solo debes trabajar los empujes, sino también el gesto de abrazar, de cerrar los brazos. Para ello tenemos 3 opciones principalmente. Aperturas con mancuernas en banco inclinado. Dependiendo de la selección de ejercicios que hagas, esta opción puede ser más interesante o menos. ¿Por qué? Porque las demandas en este ejercicio son muy similares a la de los presses. Entonces, si tu sesión se basa en ejercicios de press libre, el perfil de resistencia es muy similar en los dos ejercicios, con lo cual estarías redundando en el estímulo y sería más interesante las 2 opciones que voy a comentarte a continuación. Por el contrario, si tus ejercicios de press se basan en máquinas de palancas o de placas, es un ejercicio que es muy interesante porque va a trabajar en otro perfil totalmente diferente. En la máquina de palancas, como he explicado, el perfil es ascendente y va a costar más en acortamiento. Sin embargo, en este ejercicio va a costar más en la parte de estiramiento. Cruces de polea desde abajo hacia arriba. Este ejercicio podemos hacerlo de pie, sentado o de manera bilateral o unilateral. Nos colocamos de manera estable sacando pecho, con los codos ligeramente flexionados y buscamos elevar y juntar los brazos. Si superamos los 90 grados de flexión del hombro, el deltoides anterior va a empezar a llevarse el trabajo, por lo que con que alcancemos la altura
de nuestros ojos será suficiente para estimular principalmente el haz clavicular. Cruces en polea en banco inclinado. Este ejercicio nos permite un amplio rango de recorrido y es mejor opción que las mancuernas por el perfil de resistencia que nos ofrecen las poleas, sobre todo cuando el resto de ejercicios, como he dicho, son de peso libre. El banco debe estar inclinado unos 30-60 grados. Cogemos los agarres y nos tumbamos sobre el banco. Mantenemos los codos fijos y semiflexionados, evitando moverlos. Y en el punto de máximo estiramiento, cuando tenemos los brazos abiertos, debemos buscar alejar las manos lo máximo posible del cuerpo, bajando hasta el punto que nos permita nuestra movilidad. Desde esta posición buscamos juntar los brazos como si fuésemos a dar un abrazo, pero no debemos buscar juntar las manos, sino los codos. Si pensamos en esto, vamos a tener un mejor control del movimiento y un rango de movimiento mucho más óptimo para exprimir el estímulo al máximo. ¿Qué rango de repeticiones utilizamos para los cruces y las aperturas? Como es un ejercicio en el que el mayor movimiento se realiza con el hombro, no os va a limitar la carga que vamos a poder emplear. No vamos a utilizar tanta carga, por lo que un rango entre 12 y 20 repeticiones puede ser mucho más interesante que repeticiones más bajas con más carga. Y ahora vamos con las conclusiones generales. Como has visto, hay diferentes ejercicios con diferentes perfiles de resistencia. No por ello es uno mejor que otro, solo que debes tenerlo en cuenta a la hora de programar para que el estímulo sea completo. No solo recibas estímulo en un patrón de movimiento concreto, es decir, no redundes en preses y aperturas todo el rato, por lo que la opción más interesante es combinar todas las opciones anteriores para tener un estímulo óptimo y obtener las mayores ganancias de hipertrofia. Recuerda que todo lo que he explicado tiene una evidencia sólida detrás, tiene evidencia científica, pero también tiene cierto carácter subjetivo por mi experiencia como entrenador, por lo que dirás que hay muchos más ejercicios y, si te son interesantes, utilízalos en tu entrenamiento. Yo te he dicho los ejercicios que son más interesantes según la evidencia y la experiencia. Este vídeo es una guía orientativa, no es una obligación, es simplemente una recomendación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta todo lo relacionado con el entrenamiento y quieres ejercer como entrenador personal de manera legal y oficial en España, te dejo aquí un vídeo donde lo explicamos detalladamente. Y lo mismo si quieres hacer dietas tanto para ti como para tus clientes, te dejo aquí otro vídeo donde se te explica cómo conseguirlo. Nos vemos en próximos vídeos.